Bueno, quiero dar la bienvenida a este estudio bíblico, el cual estoy realizando con una hermana en la fe, compañera, amiga, familiar. Y ella es Juliana Acosta. Juliana desde hace un tiempo ha conocido los caminos del Señor, pero ha tratado de escudriñar mucho más de la palabra. Entonces por eso quiero darle la bienvenida, invitarlos. Esto es una nueva etapa en este canal llamado La Voz de Rogo, donde tocamos temas bíblicos y tocamos también frases de motivación en el caso de la página en Instagram. Pero aquí por la parte de YouTube vamos a tocar, la parte de temáticas, los podcasts que ya vienen conociendo, pequeños videos de 3 minutos, y queremos aprovechar e invitarlos por si alguien está interesado en tener estudios bíblicos de vez en cuando, recapitular en algunos temas específicos y concretos de la palabra para que vengan y participen con nosotros. Si quieres, Juliana, te puedes presentar y arrancamos entonces con el estudio. Y para que estén como más motivados, les contamos que vamos a hablar sobre el bautismo, que es un tema crucial y que lo llamamos como uno de los protocolos necesarios que el Señor Jesucristo nos enseñó. Juli, entonces, ¿te presentas? No, paso el paso. Listo. No, paso la introducción. No hay problema, vamos a arrancar entonces. Bueno, entonces la idea con el estudio bíblico es que vamos a tocar los siguientes versículos. Juliana ya está al tanto de ellos, yo los tengo por aquí anotados. Vamos a mirar diferentes también versiones de la palabra y tenemos lo que es el tema, como les decíamos, es el bautismo, y vamos a hablar entonces de lo que es Juan 3 del 1 al 10. Si ustedes vienen conmigo, nos vamos a ir en este momento a mirar lo que tenemos aquí en la palabra. Vamos a mirar en este momento esta versión de lo que nos dice la palabra. Y estamos mirando, yo voy a leer y ustedes nos acompañan y dice, entonces Juan 3 del 1 al 10. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, ¿por qué hoy quiero dejar este pasaje hasta acá? Porque igual lo que sigue es interesante, pero quiero ser muy sincero, y es que esa es una de las cosas que muchas veces nos ha confundido en cuanto a lo del bautismo. Entonces, Juliana, ¿tú qué entendiste de este pasaje que acabamos de leer? O sea, hay dos cosas que Jesús es clara y denota en la reunión que tuvo con Nicodemo, y era que era necesario nacer, y nombra dos aspectos. Uno es del agua y del Espíritu. ¿Tú qué has entendido por esa parte? Bueno, la primera parte que yo entendí es por el agua y el Espíritu. La pregunta, más que todo, que no es cierto, te voy a rebosar la pregunta, que es, cuando está hablando de agua, ¿cuál vendría a ser el significado del agua? Estamos hablando de agua natural, o sea, de que tiene que ser un agua que está bautizando, o es el agua de la vida del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios que te está alimentando a ti, porque acuérdate que en algún momento también dice que Él es agua de vida. Okay. La palabra de Él vendría a ser agua de vida, ¿no? Bueno. Entonces, ¿es esa agua la que estamos hablando o estamos hablando de agua? Bueno, no sé, te soy franco, hay momentos en que se va un poquito el audio tuyo, pero sí te entendí. O sea, lo que nos está diciendo ella básicamente es que, haciendo un comparativo, que sí, porque hablamos que Jesús también es el agua de vida,
y también me está hablando de si es el agua natural. Esa pregunta es súper interesante, muy importante. Me gustó mucho esa pregunta porque tiene eso, para eso estamos aquí, para interpretar esto. Entonces Jesús también es conocido como el agua de vida. De hecho, él le dice a la samaritana en el pozo de que si bebieres de esta agua, se refería a él, si bebieres de mí, o sea, nunca tendrás sed. Pero en este caso, por eso cité otros versículos para aclarar esto. Entonces vamos a leer, me pareció interesante porque aquí estaría también esa respuesta y es una pregunta muy, pero muy válida. Entonces miremos y ya vamos a hablar entonces por qué mencionamos algo de protocolos. Si nos vamos nuevamente a la palabra, vamos a encontrar en este momento, vámonos para lo que es Juan del 30 al 33 y ya les voy a compartir pantalla. Continuemos con Juan, pero en el capítulo 1. Entonces busquemos el capítulo de Juan 1. Juan 1, 30, 33. Dice de la siguiente forma, dice, este es el que les dije. Aquí está hablando en este caso, para las personas que no son muy familiares con esta parte de la Biblia, está hablando Juan el Bautista. Este fue el momento en que Jesús fue bautizado. Entonces dice de la siguiente forma, Juan 1:30 dice, este es el que les dije, tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado Israel, por eso vine, yo bautizando con agua. ¿Quién es la pregunta? Y Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo, sobre el que vieres descender el Espíritu y permaneciere sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, vámonos ahorita para Mateo para continuar, porque lo bueno de conocer de la palabra es que son 4 evangelios donde estuvieron prácticamente, donde se narra, son testimonios de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y ellos son Juan, obviamente Juan, Lucas, Marco y Mateo. Entonces ellos nos cuentan de lo que pasó. Entonces por eso es bueno escuchar como las diferentes versiones. Ahora vámonos para Mateo 3, del 13 al 17. Para que tratemos como de identificar qué era lo que se trata de decir acá. Con relación a tu pregunta, estamos todavía con la pregunta tuya, que si es agua de vida o es agua natural. Entonces miremos qué nos dice la palabra en el versículo de Mateo 3, 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así como nos conviene cumplir toda la justicia. Entonces Jesús le dijo, después de que yo fue bautizado, subió luego el agua y dijo, he aquí los cielos fueron abiertos y vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, recapitulemos, la pregunta tuya es, Jesús es conocido como esa fuente de agua, esa fuente de vida, pero cuando venimos a mirar el pasaje de Nicodemo, y hay algo que yo quiero hablar aquí, es que Nicodemo era un principal entre los fariseos. O sea, él no era ningún aprendiz, no era una persona que no conociera de la Torá, o sea, que no conociera la Biblia. En este caso, pues la Torá, que son los primeros libros de los judíos, del cual Jesús, siendo judío, ellos conocían la Torá, y ellos también llaman el libro de los profetas, que es de ahí en adelante. Entonces, siendo él un conocedor de las Escrituras, él aún carecía de este tipo de conocimiento, y esto es lo válido. O sea, muchas personas se confunden porque creen que lo saben todo, creen que no es necesario aplicar ciertas cosas, y aquí tratamos de ver que el mismo principal, o sea, un mismo Señor que instruye al pueblo de Israel en ese entonces en las Escrituras, no tenía certeza. El mismo Jesús le dice en el versículo que vimos ahora, que siendo tu maestro no conoces las Escrituras. Entonces el agua que se refiere es a esa, o sea, porque si de ser así, de no ser el agua natural, y ya vamos a hablar la representación de esa agua natural, Jesús entonces nunca se hubiera bautizado tampoco, porque como él era esa agua,
¿qué necesidad tuvo Jesús de bautizarse con agua física? Entonces vamos a algo que con los estudios que hemos tenido y escuchando escuchando pastores y guías, interpretamos algo, y es que el agua representa dos cosas. El agua, cuando la persona es bautizada, la persona se hace una inmersión. La persona, o sea, como que se entierra con su vida anterior, y al salir, al levantarse, a salir nuevamente, para quienes hemos experimentado el bautismo, hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces cuando uno sale nuevamente es como que sale nuevo, por eso dice, con una nueva vida. Entonces Jesús fue muy claro donde decía de que hay dos cosas. Entonces aquí hoy lo comparto por experiencia. Por ejemplo, en el momento en que yo fui bautizado, eso fue hace ya casi 10 años, de hecho, fue en el 2011, estamos en el 2021. Uno cuando se mete es como enterrar ese viejo hombre, que es un hombre que aún tiene ese pecado de Adán, que tiene esa falta de conocimiento y llenura de Dios. Entonces se sumerge dentro del agua y como que se entierra ese ser, y al salir sale un hombre diferente. En el caso mío, cuando yo salí del agua, nos fuimos bautizados en un río en Cundinamarca, en ese entonces, cerca de Bogotá, no me acuerdo del sector, pero era por los cerros orientales, y el agua era helada. Y yo cuando salí, en vez de sentir frío, lo que sentí fue un calor en el pecho. Sentí como un calor, algo como en el pecho, que yo dije, wow, ¿esto qué es? O sea, como que algo me calentó en ese momento en el pecho. Entonces se puede manifestar que en el caso de Jesús se dio una manifestación del Espíritu Santo mediante una paloma. O sea, todas las experiencias son diferentes. Entonces esto hace como parte de un protocolo. Entonces por eso te quería dar respuesta. Entonces esa agua representa, o sea, ¿por qué en agua física? Porque es dejar un viejo hombre y sale un nuevo hombre. Entonces surge la pregunta que también es muy válida, creo que me la hiciste una vez, y era que entonces ¿qué pasa con aquellas personas que no han podido bautizarse, por decir algo? Por el caso de la pandemia, muchas iglesias están cerradas, de pronto por X o Y motivo, X pastor o líder no lo ha querido uno bautizar, por lo que digamos que de pronto no hay tiempo, o consideran que uno no está preparado porque hay ciertas áreas de la vida de uno que de pronto no se han como tratado de cierta forma. Entonces están esperando que uno avance en áreas de la vida para poder ser bautizado. Y en esta parte me interesa mucho que si retomamos lo que era Juan 3 del 1 al 10, que yo diría que esto fue una revelación del Espíritu Santo hoy, que hoy estaba hablando con mi esposa al respecto, era que me hizo caer en cuenta porque estábamos tocando ese tema de ese versículo, que a qué se refería Jesús cuando dice lo siguiente. Leámoslo nuevamente. Jesús, por ejemplo, en esta casa, si nos vamos nuevamente a Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, él dijo esto, en el versículo Juan 3, en el versículo 8, dice: el viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si uno se pone a mirar las analogías, el viento, o sea, el viento, uno no le puede decir al viento, ven aquí, ven, acércate o vete. O sea, el viento aparece, y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Entonces, contestando a esa pregunta, que qué pasa si yo no me he bautizado o no, o sea, el Espíritu de Dios. Y lo digo una vez porque no quiero que mucha gente se sienta como intimidada diciendo, ay, yo no me pude bautizar, entonces no va a poder ser salvo, no va a poder ser salva. Y tengamos presente que la misericordia de Dios es tan grande que cualquier persona, si tiene un corazón limpio ante Dios y está como anhela esa búsqueda, o sea, Dios va a ser soberano y o sea, en su soberanía Dios va a hacer algo. O sea, lo que hemos aprendido es que Dios siempre ha querido que nosotros le busquemos. ¿En qué lo dice? En espíritu y ¿qué? De corazón. O sea, estar atentos con Él. Entonces voy a esto, que si esa parte donde dice el Espíritu viene, eso fue lo que pasó. Jesús se le manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces yo quiero que las personas que se sienten como con esa inquietud, voy a ser salvo, no me he bautizado, ¿qué hago? Es, en cualquier momento va a llegar esa oportunidad, voy a eso. O sea, o sea, si realmente tenemos esa hambre y sed de Dios, yo lo digo porque por decir algo, yo conozco asuntos del Señor de antes del 2011, pero nunca he tenido la oportunidad de bautizarme. Durante la pandemia algunos pastores lo están haciendo por internet,
Hay pastores que por internet le dicen a la persona y los dirigen, así como estamos en este momento en una videoconferencia, los llevan a que vayan a una tina, y en una tina esas personas hacen la inmersión y salen. Entonces aquí viene la parte de tranquilidad, es no se angustien por pensar que no me he bautizado, que pronto va a llegar ya el Señor Jesús y no me bauticé, porque nosotros no sabemos ni cuándo es. Como lo dice, el viento viene y el viento se va, y no saben en qué momento es. O sea, como le decía, uno no le puede decir al viento, por mucha plata que tenga, por mucho dinero que tengamos en el bolsillo, de decir, no, es que yo ya le digo al viento que se vaya. No, eso es algo que la soberanía de Dios es única. Entonces pensemos en eso. Este versículo me da a entender eso, que aquellos que estén esperando un bautismo no se desesperen, porque Dios va a dar precisamente ese momento. O sea, aquí sería una comparativo con el Espíritu. Dice, el que es nacido de, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, o sea, va a llegar el momento en que va a tener esa oportunidad de bautizarse. Lo único es no pierda ese amor y esa llama de querer de Dios. ¿Cómo estabas viendo esa parte, Juliana? ¿Quedó entonces la pregunta resuelta, no? Sí, tienes el micrófono en mute. Entonces sería, o sea, Sí, ya. Listo. ¿Me escuchaste? ¿Perdón? No sé si eres tú o soy yo la que se está encajando. Estás en... No sé, pero sí a veces se corta. No sé si es la comunicación mía, la internet o algo. ¿Me escuchas? No. No te oigo. Ah, espérate, ve. Se me puso otra vez. Ah, que no sabía si era la comunicación mía. Listo. La pregunta es, ¿qué tal esa respuesta contra el agua? ¿Cómo lo ves? Sí, ya la entendí entonces. O sea que el agua física debe ser prácticamente primordial para enterrar lo que es, como tú lo explicabas, el hombre nuevo, el viejo, enterrar prácticamente es como una vigilia de lo que era uno para comenzar algo nuevo. Exacto, se te está cortando, no sé si, pero si se alcanza a escuchar, pues se corta pedacitos. Sí, básicamente eso, es entender de que se muere un hombre y nace uno nuevo. Y en el momento en que nace ese hombre nuevo, llega el Espíritu Santo sobre la persona. Y no quiere decir que el Espíritu Santo, por decir algo, sino si conocemos más de la palabra, cuando miramos el profeta, en ese caso que fue un profeta, Juan, o sea, Juan, que era Juan el Bautista, que era primo de Jesús, o sea, la mamá de Jesús, o sea, María, era prima de Elizabeth, que Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Decía en la palabra, dice que él era lleno del Espíritu de Dios. Por eso cuando María fue a visitar, en una visita que le hizo a María, que ya tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, que el niño pateó. No sé si has leído ese versículo. Entonces muchas veces la gente dice, ay, pero entonces no va a poder tener el Espíritu Santo. Pero te digo, el Espíritu es libre de manifestarse, llegar e irse cuando Él quiere. El Espíritu Santo, a pesar de que en ese momento Jesús no estaba todavía en el planeta, el Espíritu Santo moraba. Y Juan en ese momento no ha sido bautizado. Juan en ese momento estaba en el vientre de su madre. Por eso entonces dejar muy claro que nosotros no podemos, en cierto modo, como encontramos en Eclesiastés, de ser muy legalistas y decir que si no cumplimos con estos protocolos, de pronto no vamos a tener el del Espíritu de Dios. O sea, o sea, por eso lo digo, o sea, estoy dejando el camino libre porque llegará el momento en que pronto este video sea visto por un pastor o XY persona que tiene mucha más cancha en la Biblia, en la palabra, y vaya a decir que estoy equivocado. O sea, dejo la libertad de dar a creer de que como Dios es soberano, Él puede permitir que de pronto en algún momento una persona pueda tener esa presencia del Espíritu Santo sin la necesidad del bautismo, y lo cito por lo que pasó con Juan el Bautista y por lo que la misma palabra nos muestra. El niño tenía el Espíritu de Dios estando en el vientre de su madre. Y lo mismo lo podemos ver con los salmos. Si nos ponemos a ver los salmos, en el caso de los salmos, David tenía siempre ese Espíritu de Dios. Si ponemos a ver los salmos, hay varios salmos que hablan de Jesús. En Ezequiel también se habla de Jesús. Entonces esa cercanía, es esa limpieza y ese amor hacia Dios el que nos permite tener la llenura del Espíritu Santo. Pero mirándolo desde el punto de protocolos, la palabra es clara, dice que sí es importante el bautismo, y al estar el bautismo vamos entonces a recibir también ese Espíritu de Dios. Pero como lo dice también la misma palabra en Juan 3, que somos muy dados a mirar las cosas del mundo, de la carne. Por eso esa pregunta de Nicodemo, que era un hombre que estaba lleno de conocimiento de la Torá, de la palabra, pero aún estaba confundido. O sea, había mucha confusión en él por esa ausencia de pronto de ese Espíritu de Dios.
Listo. ¿Tienes otra pregunta así como que podamos resolver, no? ¿Alguna inquietud o algún aporte que me quieras hacer de pronto, o sea, algo que se me haya escapado? La parte de la palabra, cuando decía la parte de la palabra que hablaba de la carne, donde estaba hablando lo del agua, que luego estaba hablando lo de la carne, pero ya la explicaste. Ah, la ya, comparación que tenía que ver ahí lo de la carne con el agua. Ya, no, y mira que es confuso, o sea, porque uno nunca lo ve de esa forma, o sea, porque es que lo bonito, o sea, mira, lo bonito de estudiar la palabra es que la palabra nos permite eso, o sea, la palabra no es de interpretación propia. Por eso muchas veces yo le digo, o sea, yo le digo a las personas que están como, y en el caso mío, no todas las personas, a mí también, yo le digo para mí, porque me ha pasado que yo estoy leyendo muchas veces un pasaje bíblico y no entiendo. Y lo vengo a entender incluso hasta años después. A mí me pasaba mucho, yo estaba muchas veces confundido con pasajes de Ezequiel. Ezequiel es un libro muy bonito, pero es un libro que a veces confunde. Entonces muchas veces cuando uno no entiende algo, no es frustrarse y decir, no, es que yo no entiendo la Biblia. Y mucha gente por equivocación llega a la sierra y no quiere saber más de la Biblia. Es entender que hay momentos de que la revelación Dios se la va a dar a uno después. ¿Y cuando se la da a uno después? Cuando ve que uno está, como te decía ahorita, uno tiene ese corazón y ese anhelo de conocer de Él. Lo otro es que cuando uno no conoce mucho, cuando uno está empezando los caminos del Señor, o de pronto incluso conociéndolo ya hace rato, es simplemente volver a leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos habla de cómo debe ser nuestro, o sea, Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Entonces venir a Él es que acercarse, meditar, orar, o sea, orar, hablar con Él, decirle a Él que busquen uno esas áreas de la vida que lo están cegando y no lo dejan uno entender. Entonces cuando uno comienza a acercarse a Él le quita a uno como todo ese barro que tenemos, esa mugre, y nos la comienza a limpiar, y cuando uno ya está limpio, los ojos como que son abiertos, entonces uno ya cuando lee nuevamente la palabra entiende más. Entonces, ¿cuál es el consejo número uno? Es, primero, mirar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos ayuda a ver cómo fue el carácter de Cristo. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces una persona mansa no está diciendo, es que es lo que yo digo y esto es lo que yo entiendo y lo que a mí me explicaron era esto. No bloquearse, sino decir, hombre, existe otra versión. Casualmente comparto, ayer estoy hablando con un amigo mío y estoy muy contento, de hecho, que es un amigo de la universidad, nos grabamos juntos. Y el hombre, cuando yo lo conocí, él no conocía de Dios, de hecho era ateo. Y esta persona ahorita habla lleno del Señor, y yo me sorprendo, wow, esta persona cómo conoce de Dios, veo que conoce la palabra, de hecho que era una persona muy inteligente cuando estaba en la universidad, ahora tiene un apoyo que es una inteligencia espiritual, entonces conoce la palabra, y citaba muchas veces que la palabra no hay que ir como al pie de la letra, que uno lee así como de corrido. Entendamos que no solo Jesús, sino que dentro de la misma Biblia hay secretos. Y él me estaba manifestando ayer la parte cuando hemos leído que Pedro camina sobre las aguas, que estaban en una tormenta, entonces ellos eran angustiados, Jesús viene hacia él y se acerca hacia ellos caminando sobre las aguas, y me decía que eso es lo que ocurre, hay que mirar la Biblia también desde otra perspectiva, y me hizo ver algo que yo de verdad tampoco ni lo había mirado desde esa óptica, y era que las aguas, cuando Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, hubo un momento en que Pedro se comenzó a hundir. Entonces es la representación de que esas aguas son el mundo. O sea, el mundo, cuando hablamos de mundo, es la gente, las cosas que hay en este mundo, la vanidad, que es la ropa, las riquezas, el que... De lo que nos rodea. Exactamente. Entonces mira que se comenzó a hundir en esas aguas, porque fue atraído por ese mundo. Y eso es lo que nos pasa como seres humanos. Nos dejamos llevar y hundir en medio de lo que está alrededor nuestro. Y perdemos el amor, todo. Mira, y perdemos el enfoque que es ¿quién? Cristo. Cristo es ese enfoque que tenemos en él. Cuando una persona está enfocada y con sus ojos puestos en él, el mundo no nos hunde, no nos absorbe. Y mira que yo no lo veo, ¿por qué no lee? Bueno, y Pedro se hundió y entonces tuvo temor. Claro, tuvo temor porque no tuvo esa fe en lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces es bonito también, o sea, como mirar la Biblia desde ese punto de vista. No dejarnos como simplemente pensar, leer como dicen, literal, lo que leí yo acá, y eso fue. Entonces el mayor error es decirle, Señor, o sea, un consejo práctico es cuando uno ora en la mañana, que uno, pues lo prudente sería leer, primero orar, luego leer la palabra, es en la oración decirle, Señor, y ábreme el entendimiento, que lo que me quieras decir hoy yo no entienda en tu palabra. Bueno,
¿Qué tal? ¿Te parece si dejamos aquí entonces el estudio, Juli? Sí. Eso que tú me estás diciendo ahorita, Espérate, yo cierro acá el micrófono bueno, para que... ¿Perdón? ok. Lo que estabas hablando ahorita me acordó de una parte de la escritura también que inclusive me la estaba memorizando mucho, pero cuando tú estabas diciendo o sea, que Dios es prácticamente vengan a mí, que yo los voy a colmar, me recordó mucho la escritura de Primera de Pedro 5:7, que habla de la ansiedad, pero en esa parte dice, depositen toda ansiedad en Él, o sea, en Cristo, y Él mismo se va a encargar de cualquier cosa, de cuidarlos, ¿cierto? Es donde dice, y Él mismo se va a encargar de cuidar. Entonces, cuando tú hablaste ahorita, esa parte también que estabas diciendo, que vengan a mí y yo me encargo de cuidarlos, depositen toda su confianza en mí. Depositen todo en mí, yo me encargo de ahí en adelante. Me acuerdo mucho también de esta escritura, porque van como paralelas la una a la otra. Y sí, mira que tienes mucha razón y es básicamente eso. Jesús, o sea, en su caminar por la tierra, Él vino fue a ayudar. O sea, si uno se pone a mirar, humanamente la gente siempre ha creído o sea, que el tener las cosas de este mundo, por ejemplo, por decir algo, hablemos de la época, estamos hablando hace 2000 años, que habían reyes y tenían sus castillos y sus soldados, o sea, hablemos del Imperio Romano, pues que eran el emperador y sus gobernadores. Entonces esta gente se apoyaba mucho en qué, se apoyaban que para hacer algo en la vida necesitaban que de unos súbditos que eran sus soldados, sus gobernadores, en el caso de un emperador necesitaban eso. Jesús no vino a estas personas. Jesús vino fue al que realmente a la persona que estaba como más necesitada, al que tenía una enfermedad, al que tenía escasos recursos. ¿Por qué? Porque ese es o sea, en el mundo natural, llamémoslo de esta forma, el mundo natural se apoya mucho en lo material o en los demás. En el caso de Jesús, no, Jesús vino a mostrarnos que uno se va a apoyar es en Él, o sea, en esa fuente de vida. O sea, uno se va a apoyar es más en el mundo invisible. Porque por ahí he escuchado yo de alguien, o sea, el mundo invisible es más real que el mundo visible. Entonces el mundo visible, o sea, lo que vemos, y el invisible, ¿quiénes son? Es Dios, que Dios a nadie le ha visto. Creo que una vez estábamos hablando tú y yo, lo manifestaste, a Dios nunca nadie le ha visto. Entonces Él es invisible y debemos apoyarlos es en lo que no vemos, que es Dios. Debemos apoyarnos en qué, en su creación, que también son, aparte de nosotros, los seres humanos, la Tierra, lo de las galaxias, son los ángeles. Obviamente está hablando de los ángeles buenos, ¿no? Entonces, tenés toda la razón, o sea, si tú les llevas esa carga a lo que tú no ves, a ese Dios de amor que está ahí presente, el que te permite esto, el respirar, ahí es donde vas a encontrar paz. Y a la final de cuentas, una persona metida en un problema, o sea, como yo lo manifestaba ahorita y como lo hemos visto en relación a lo que está ocurriendo a nivel mundial ahorita, estamos, recuerden, año 2021, el año pasado, 2020, marcó la historia de la humanidad. Yo le he dicho a mucha gente, o sea, esta pandemia nos mostró y le mostró a mucho rico, a personas con demasiado dinero, es de nada les sirve o sea, tener una cuenta con 2, 3, 4, 10, 15 millones, y hablemos de dólares, porque si les llegó la enfermedad, ¿qué se gana? O sea, no va a decir, es que yo le digo al médico, ven, quítemela ya le pago y quíteme esta enfermedad, no. Entonces ahí está, pero ¿qué pasó? Quienes se acercaron a Dios, que fueron incluso afectados por la misma enfermedad, que no le quiero dar propaganda, no la voy a ni mencionar, pues ya entendemos. Estas personas que se acercaron a Dios pasaron unos síntomas de pronto medio fuertes, no tan fuertes, y salieron de ella. Y lo digo porque casualmente el amigo con el que está hablando ahorita, familiares de él, les pasó esto. Se vieron afectados por esta enfermedad y están ahorita como si no hubiese pasado nada. Y es por eso, porque entregaron o sea, lo que tú estás diciendo, entregaron esa carga a esa fuerza que todo lo puede. Bueno, ya llevamos prácticamente media hora de estudio. No sé si el tema así vale, o sea, pues vale, no sé si vale. De hecho, para mí cualquier tema que tenga con la Biblia vale muchísimo, porque mira, no sé si, pero la pregunta era, no sé si te sirvió en el punto de que viste como otra perspectiva. Yo dije, yo te digo, la vi anoche con la charla que tuve con el amigo mío. De hecho, anoche íbamos a hacer el estudio, pero me quedé charlando con él un rato largo, como más de una hora. Y ahí fue donde yo dije, wow, es que qué bonito esta forma de ver también la escritura. No lo había mirado desde ese punto de vista. Entonces, quería saber si te gustó esos tópicos, lo de la carne.
Súper, quedó súper bien. Bueno, Me gusta esa forma y todo porque son dos formas de ver las escrituras. O sea, tú ahora lo que me estás explicando acerca del bautizo, del agua y todo, es algo que yo siempre tengo como muy confuso, lo cual yo te estaba comentando hace poquito, que te estaba diciendo, bueno, realmente ese significado del bautizo es necesario o no es necesario, porque muchas personas en el mundo, incluyéndome, ¿cierto? Yo, todavía estamos sin bautizar, pero estamos buscando al Señor, llevamos estudiando la palabra, pero por X motivos de circunstancias, ese bautizo se sigue alargando y no ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que estamos sin bautizarnos, pero creemos de corazón en Dios? ¿Cierto? Esa era la confusión que yo tenía. Entonces es muy clara, obviamente, y me gusta mucho el tema que se habló el día de hoy, porque aclara ya más las preguntas que yo tenía acerca del tema. interesante, mira, esa parte también me parece chévere, o sea, que hayas aclarado esa duda, y porque no sé, no solo te pasa a ti, le pasa a muchas personas. De hecho, a mí también en un caso, y a mi esposa también le pasó en una época lo mismo, que tenía un afán de bautizarse. Si no sé si te contamos esa experiencia, pero también tuvo un afán de bautizarse hace muchos años. Y el líder espiritual de ese momento le dijo no, le preguntaba no, todavía no. Entonces hay ciertos, llamémoslo, iglesias que hacen un estudio bíblico antes del bautismo. Es precisamente para mirar cuál es el grado de conocimiento de la persona que tiene esa palabra, pero no tanto eso, es mirar el corazón. Porque también conocemos casos de personas, que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, que corren a bautizarse pensando que no, es que yo me bautizo y se me arregló la vida, entonces llega Jesús a mi vida y a mí se me acabó la deuda, se me acabaron los problemas, el marido, eso mejor dicho, eso me trae flores todos los días, el novio, eso mejor dicho, me lo pide, o sea, cosas así, y así no es. Casualmente una persona, no vamos a dar nombres ni detalles ni lugares, pero una persona que se bautizó casualmente con nosotros en esa época, se bautizó como por bautizarse, no tenía como lo que estábamos hablando, ese amor por Dios, esa necesidad de conocer de Dios. Y esa persona prácticamente era un lobo disfrazado de oveja. O sea, para nada a esa persona le sirvió el bautismo. Después de eso hizo algo antes horrible. Hizo cosas que son completamente, ni para un creyente o creyente, hizo cosas que no eran. Entonces tenemos que pensar en eso. Hizo cosas que no eran. Comenzó de hecho, digamos, entre comillas, le robó el esposo a otra mujer, y siendo una mujer que estaba bautizada. Entonces, porque fue así, prácticamente cosas de esas pasaron. Entonces, tener presente es primero mirar cómo está nuestro corazón. Por eso muchas iglesias primero como que tratan de indagar si vale la pena hacer el bautismo ya o no hacerlo. Pero tengamos presente que ese protocolo, porque eso son en la vida como protocolos, por ejemplo, los que conocen llamémoslo, de actos públicos, hay un protocolo. Cualquier evento público, social, requiere de un protocolo, una logística. Y esa logística es esto, la logística en el caso de podernos recibir más claridad es lo que te decía, primero enterrar ese hombre, es como una representación, enterramos el hombre viejo, nace un nuevo hombre, pero nuevamente hay que dejar el espacio, o sea, y para los que discuten tanto legalistas, yo les digo, el Espíritu Santo se manifestó por medio de muchos profetas, sin haber sido bautizados en ese aspecto, o sea, o por lo menos la palabra no nos da certeza del bautismo de X, de Y persona, no lo mencionan, puede que sí lo hayan hecho, lo desconocemos. O sea, hay muchas cosas que van a ser reveladas cuando ya no estemos en este momento, en el planeta. Cuando partamos de este planeta, como dicen, los ojos se nos van a abrir. Pero verdad que me encanta que te haya gustado el tema, y la verdad pues que se pueda hacer más seguido, que podamos continuar hacia adelante mirando unas temáticas que generen dudas y abrir este espacio para otras personas. O sea, lo que estamos buscando, Juliana y yo, es también como compartir con ustedes, las personas que nos puedan ver, la oportunidad de que si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios en el chat, podemos hacer como un en vivo donde la gente pueda preguntar, mira, ¿qué es esto? Y miramos todos, porque aquí esto no se la sabe, no las sabemos todas. De hecho, yo desconozco muchas cosas, muchísimas cosas, pero lo poquito que sé trato de compartirlo. Julio, bueno, entonces quedo, verdad, muy agradecido. Quiero agradecerte por ser parte de este estudio, porque yo siempre he dicho, a mí también, o sea, el hecho de que cada vez que hablamos de la palabra,
Les muestro mi Biblia, que ya la tengo viejita. Por ahí tengo una foto antes, bueno, no se ve mucho. Pero mi Biblia me ayuda mucho. Es una versión de la Reina Valera, versión 2000. Y también, como les miramos ahorita, también pues podemos mirar en internet. Yo les manifiesto que cualquier versión es buena, pero siempre es bueno comparar, porque hay versiones que hablan de una forma muy diferente de otra. Entonces sí es prudente como leer el mismo versículo de 2 o 3 versiones. Y como les decíamos, bienvenidos. Yo le doy gracias a Juli porque todos los días se aprende. Ella también está aprendiendo al igual que yo estoy aprendiendo, y ustedes están aprendiendo. Te deseo una bonita tarde. Con la bondad de Dios vamos a continuar. Muchas gracias por el espacio.